Nuestros sentimientos son un estado de ánimo que se produce a raíz de estímulos externos y son considerados la expresión mental de nuestras emociones. Y existen sentimientos positivos que producen una percepción de bienestar en la persona y que nos brindan sensaciones de agrado. Pero también existe esa otra parte donde los sentimientos negativos nos pueden estar impidiendo avanzar hacia una nueva gran oportunidad. Sean bienvenidos a nuestro episodio número 15 del podcast Contexto Educativo. Existen ciertos sentimientos negativos que nos pueden llegar a producir sensaciones de malestar y que pueden estar truncando nuestro progreso en las actividades y en nuestra vida. Muchas veces esto se deriva de la pérdida de un ser querido o bien de la ruptura de una relación sentimental. Hace unos días recibíamos vía email el mensaje de una personita muy especial para nosotros, de nuestra audiencia, a quien agradezco muchísimo la confianza que nos ha depositado a todo el equipo de Contexto Educativo, y por ello está de vuelta con nosotros en el podcast nuestra psicóloga consentida Mariel Escudero Ruiz para hablarnos de estos sentimientos, cómo manejarlos y aprender de nuestra vida después de en esa relación amorosa, y que nos pueda servir para ese progreso y esa nueva vida después de. ¿Cómo estás, Mariel? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí otra vez y muy contenta de que pues las personas hayan tenido esta confianza de acercarse y decir o decirte directamente, sabes que me gustaría que habláramos de esto, ¿no? Yo creo que eso es maravilloso y creo que se le agradece muchísimo, porque si estamos haciendo realmente lo que la gente necesita, yo creo que este podcast va a ser mucho, mucho mejor. Claro, pues la verdad que es bastante importante para todos nosotros que este tipo de situaciones se den, ¿no? Que la audiencia también nos pueda decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, yo quisiera aprender un poquito de esto otro, y más en la cuestión psicológica y en la cuestión sentimental, que muchas veces pareciera que no lo es, pero es un factor determinante de qué tanto éxito podemos tener en nuestra vida y incluso también en la cuestión educativa, porque ha habido muchísimas personas que por una situación sentimental a veces vemos truncado nuestro desempeño y no pensamos igual, no rendimos igual, y entonces ese tipo de cuestiones merman el rendimiento que podríamos tener dentro del ámbito laboral, estudiantil y demás, ¿no? Y es muy importante, tuvimos aquí un podcast con nuestra psicóloga Marisol que nos hablaba sobre las emociones, ¿no? Cómo regularlas, pero también está esta parte de los sentimientos, ¿no? Y entonces ahí, Mariel, caemos a esto. ¿Qué onda con los sentimientos? ¿Qué son los sentimientos? Bueno, pues creo que, primero que nada quería añadir que por supuesto que es súper, súper importante. O sea, yo creo que la salud mental es algo que todo el mundo tendríamos que tener súper trabajado para poder desarrollarnos en cualquier ámbito. Y mucho más las personas que son maestros, ¿no? Que tienen que ver con otros pequeños, que tienen que enseñar. Imagínate si tuviésemos maestros felices que realmente están haciendo lo que quieren, pues por supuesto que la educación en México y en todo el mundo sería maravillosa y súper productiva para los niños, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que es algo muy importante y sí, por supuesto que influye directamente en cómo nos vamos a proyectar en cualquier área de nuestra vida. Totalmente. Fíjate que me viene a la mente que incluso cuando estudiaba en la escuela normal, ¿no? Te lo decían en clases, ¿no? Los niños son tan receptivos, tan perceptivos, que llega un momento en el cual tú vas a querer pues dar la clase o no sé, decirles alguna actividad que tengan que realizar, y si tú no estás al 100, si tú no en ese momento no te encuentras al 100 emocionalmente o psicológicamente, ellos lo van a percibir. Y entonces, por mucho que quieras taparte con una máscara de felicidad y no sé qué cosa, lo van a llegar a percibir, ¿no? Y entonces se va a notar que el maestro está triste, que el maestro está preocupado, y entonces la clase, los niños, se vuelven tristes, ¿no?
Por eso que nos mencionas es súper importante, ¿no? Estar al 100 psicológicamente y en el factor emocional y sentimental para poder transmitirle eso a nuestros estudiantes, ¿no? Y también me imagino yo que ahorita que está en la situación de clases en línea, los papás, porque hay mamás y papás que también están en casa y que hay situaciones donde hemos perdido seres queridos, lamentablemente, o a lo mejor nuestra situación sentimental no va de lo mejor, y eso también merma la situación escolar, porque de alguna manera, pues quien está conviviendo al 100 ahorita con los niños son mamá y papá. Y si hay alguna situación por ahí que no está muy bien, pues obviamente también lo van a resentir, ¿no crees? Sí, por supuesto. O sea, realmente como platicamos un poquito la vez pasada, esta convivencia de 24/7 que estamos teniendo, tanto con nuestros hijos como nuestras parejas, tanto nosotros como papás como los maestros, o sea, imagínate cómo puede repercutir en sus clases. Imagínate, estás en un momento de mucho estrés o a lo mejor estás pasando por una ruptura o hubo tantos roces a lo mejor con tu pareja que a lo mejor decidieron separarse y estás en el inter y de pronto tienes que sentarte y dar tu clase como siempre lo habías hecho, ¿no? Porque están ahí unos 20, 40 pequeñitos esperándote que ahí estés y dando tu mejor forma, porque ellos también les está costando mucho trabajo tener esas clases en línea y toda esta nueva modalidad. Y ahí en ese caso, ¿qué podemos hacer, Mariel, dentro de todo esto? Porque como todo es un proceso, ¿no? Y para esta situación que se deriva de una ruptura sentimental, de una separación o de cualquier factor como estos, dentro de este proceso, ¿qué podemos hacer? Claro, bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo podemos hacer para sobrellevar una ruptura o una separación? Primero que nada, debemos de reconocer que toda pérdida implica un duelo. Y entonces sabemos que el duelo tiene diferentes fases, entonces no vamos a esperar o no vamos a querer estar bien al siguiente día porque realmente va a ser algo que es un proceso, ¿no? Y entonces es un camino hacia la nueva vida que vamos a tener, pero como todo, pues vamos a llevar cierto camino, cierto proceso en donde vamos a tener un cúmulo de emociones que por ahí vamos a empezar. Yo creo que la primera, en cuanto a las rupturas, la primera emoción que vamos a tener, si a lo mejor no es algo que ya venían planeando o que sea algo que sea en común acuerdo, si la otra persona decidió que pues era momento de terminar, pues lo primero que vamos a tener es un desconcierto tremendo, ¿no? Entonces, como decía, si no es algo en común acuerdo, también se va a encontrar como la culpabilidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pude haber hecho? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? Entonces, en esta parte del desconcierto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar, ¿no? En esta parte es un trabajo emocional muy grande, muy, muy grande, porque realmente tú tienes que aceptar la decisión del otro, ¿no? Porque si es una decisión final, en el caso de que no sea una decisión final y a lo mejor están en el proceso, pues bueno, debes saber que a lo mejor hay cosas que tienes que hacer tú para poder seguir en esa relación. Pero si es una decisión definitiva de tu pareja, lo que tienes que hacer lo primero que es aceptar y saber que vas a tener este desconcierto y esta culpabilidad y todo, pero lo único que nos queda es aceptar la decisión que está tomando el otro. Porque creo que aquí una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es trabajar el libre albedrío. Si la persona que estaba junto a nosotros, ya sea nuestro esposo, nuestro novio o nuestra pareja, a lo mejor no tenía ningún título, pero de cualquier manera está dentro de nuestro corazón y entonces se convierte en parte importante de nuestra vida. Entonces, cuando decide irse, la aceptación va a ser lo primero que vamos a trabajar, ¿no? Después, obviamente, en la segunda parte, en la segunda fase del duelo, pues va a estar la negación, ¿no? Obviamente yo no estoy de acuerdo porque a mí me pasa esto no me puede estar pasando, si yo no he hecho nada, ¿no? A lo mejor esta parte sí es un poquito difícil en donde no se vale, seguramente hay alguien más, o sea, siempre hay una... la negación es la segunda fase que nos vamos a encontrar en este proceso. Después viene la ira. Y bueno, no siempre es lineal, ¿no? Normalmente viene así, pero hay veces que nos podemos estar brincando etapas, pero realmente si nosotros vivimos cada una de estas fases y si aprendemos de ellas, en el momento que lleguemos a la última, ya habremos trabajado de la mejor manera este duelo, ¿no?
en la parte de la ira, pues obviamente hay algunas personas que a lo mejor quieren vengarse, ¿no? Así, oye, esto no se va a quedar así, lo voy a buscar, voy a ver con quién está. O sea, hay mucho enojo que realmente nos impide poder trabajar todo lo que deberíamos de estar trabajando en ese momento, ¿no? Y bueno, nos va a dar parte a la cuarta fase, si es que decidimos no hacer ninguna tontería por ahí cuando estamos llenos de ira. Vamos a entrar en la negociación. Y en esta parte de la negociación vamos a entender un poquito más el por qué sucedió esto, ¿no? Vamos a empezar a reconocer todos estos sentimientos, tanto los tuyos como los del otro, y decir, ok, creo que ya sé por qué pasó, ¿no? O sea, o simplemente ya descubrí que a lo mejor no hay nadie, pero bueno, creo que ya sé por qué pasó y me siento mal, pero bueno, voy a salir adelante. Y entonces empezamos a tener estos sentimientos encontrados en donde todavía existe una parte de tristeza, todavía hay un poquito de dolor, pero estamos tratando de recuperarnos. Aquí creo que es bien importante que mencionemos que tenemos que evitar a todo lo que da el aislamiento. Siempre hay algunas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a pasar por esto sola. Yo puedo sola, no pasa nada, ¿no? Y en ese momento, cuando estamos aislados, es cuando realmente se vienen muchos sentimientos que a lo mejor nos empiezan a abrumar. Entonces, si podemos contar con alguien, con familia, con amigos, va a ser algo importantísimo que nos va a ayudar mucho a poder trabajar estas fases. Claro, mira que ahí ahorita me estaba recordando. Tengo una gran amiga, una abogada que también está estudiando mucho esta cuestión de los sentimientos y las emociones y demás. Y ella lo hablaba en una cuestión laboral, ¿no? Que a veces cuando tienes problemas laborales, pues lo más difícil es aprender a soltar, dice ella, ¿no? Y creo que se traduce un poquito en lo que nos estás comentando, ¿no? En la cuestión de la aceptación, ¿no? Porque sí, van a haber un montón de emociones y sentimientos encontrados que van a estar rebotando para todos lados. Y como dices, yo me voy a negar, no puede ser posible, ¿cómo me está pasando esto? Porque a mí, ¿no? Y eso obviamente nos va a desencadenar otras, ¿no? Como dices, la ira, ¿no? Que puede ser el enemigo más peligroso, porque podemos cometer por ahí un error muy grave que seguramente lo vamos a pagar con creces, ¿no? Y entonces ese tipo de situaciones, a veces el soltar una situación así, de este tipo, que nos puede estar dañando, es bien importante hacerlo, pero es bien difícil, ¿no? O sea, qué difícil es aprender a soltar y a aceptar que, pues bueno, como tal, cumplió su ciclo y se terminó, pero es bastante complicado poder lograr esto, ¿no crees? Sí, por supuesto. Yo creo que en teoría pues es muy fácil y hablar así de, existe esta fase y luego la pasas y luego la pasas, o sea, realmente sonara a que, qué fácil, bueno, ¿en qué momento va a llegar la siguiente fase? Ya estoy lista, ¿no? Pero realmente vivirlo, pues creo que es algo bien difícil. Y bueno, ahorita vamos a tratar de dar algunas armas, algunos tips para que todo esto pues sea de la mejor manera y lo más sano posible. Yo creo que si le ponemos esa etiqueta de cerrar el ciclo, como decías, de la manera más sana posible, ¿no? Por ti, o sea, ya no estás hablando del otro, ahorita realmente lo haces por ti. Entonces, siguiendo un poquito con las fases, pues vamos a entrar en la depresión. Mucha gente trata de evitar esta fase, ¿no? No, y las amigas, ¿no? Así, no llores, no te deprimas, no pasa nada, es más, vamos a salir con alguien más, ¿no? Híjole, súper error ahí, porque también ya estás dejando entrar a alguien más que a lo mejor se va a emocionar y todo, y tú realmente no estás lista o listo, ¿no? Entonces, en esta fase yo creo que lo más importante es llorar, es bueno, o sea, soltar aquello que estás sintiendo, porque imagínate si realmente estás consciente de todas las fases que has pasado, tienes que estar consciente de que tienes que sacar todo eso, ¿no? Y a lo mejor llorar está bien, nadie dijo que estaba mal, estar un rato sintiendo todo esto está bien, y créeme que si tú o cualquier persona, no tú, cualquier persona que esté pasando por todo esto, si tú te permites sentir y llorar y sacar todas estas emociones que tienes en ese momento, pues la siguiente fase es la aceptación.
Y entonces, en el momento que lo aceptas, sabes que es un momento y tiempo de retomar tu vida, ya sentiste todo lo que tenías que sentir, ya viviste todo lo que tenías que vivir, tuviste tu duelo, tu dolor, tu enojo, y ahora es momento de seguir. Entonces, en esta parte creo que es muy importante poder reconocer que eso que estoy sintiendo está bien. Claro, fíjate que hay muchas personas, yo creo que a lo mejor es normal, ¿no? Quizá todos hemos pasado por algo así, pero cuando viene una situación de este tipo, no quieres llorar, ¿no? No quieres sufrir, y yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir por esto, yo soy más fuerte, etcétera, etcétera, pero entonces... No le voy a dar el gusto. Exacto, ¿no? No le voy a dar el gusto de derramar una lágrima, pero a final de cuentas, lo único que está pasando es que te estás haciendo más daño tú, ¿no? Porque no estás sacando eso que te está comiendo por dentro. Y tendría que ser una forma de entender que a veces el llorar o el caer en esta situación de tristeza es como que un escape para poder regresar a ese estado de aceptación y de adaptabilidad en la cual, pues bueno, tú tengas esa estabilidad que verdaderamente quieres, ¿no? Y entender que también esto es una fase de aprendizaje, porque vaya, o sea, dentro de todo esto que ha sucedido, vaya, ya lo aceptamos, ya me enojé, ya negocié, ya caí en depresión, ya salí de esto, ya lloré, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya lo acepté, ¿no? Pero ahora aprendo de esto que me está pasando, ¿no? Y lo que decías de evitar el aislamiento, no, hombre, tremendamente, ¿no? Porque, bueno, habrá personas que a lo mejor en el aislamiento puedan encontrar ese equilibrio, pero no todas, o sea, no creo que sea la mayoría, ¿no? Y en esa situación es cuando se ve complicado y necesitamos entender que eso también es un trayecto y un aprendizaje en el cual nos va a dejar, ¿no? Porque de alguna manera, por ejemplo, ahorita me habían comentado 2, 3 compañeros maestros, ¿no? Que tenían problemas con 2, 3 alumnos porque por la misma situación que estamos viviendo en la actualidad, porque no hay dinero en casa, porque no hay trabajo, porque la situación se torna un poco más complicada, empiezan a generarse conflictos dentro de casita y entonces mamá y papá se empiezan a pelear. Y eso empieza a generar fricción y ya ha habido separaciones por ese tipo de situaciones. O sea, no es porque no se quieran, sino porque la situación general me está causando un conflicto en el cual no sabemos cómo resolverlo y esos sentimientos y emociones estamos siendo presa de ellos. ¿Y qué pasa? Que conflictuamos en familia, peleamos, nos separamos, papá se fue de la casa, mamá se siente triste, papá se enojó, lo que haya sido. ¿Y quién resintió todo eso? Las niñas y los niños que estaban tomando su clase, ¿no? Entonces, es necesario aprender de todo esto, ¿no? Que si nos está pasando, pues bueno, también entender esas fases que nos estás explicando, evitar el aislamiento, aceptarlo, pero entender que también es una fase de aprendizaje para poder retomar proyectos personales, porque muchas veces este tipo de situaciones que estamos platicando vienen a ser como que el factor clave para que ese proyecto de trabajo, ese estudio que estaba realizando, ¡pum!, se vaya a la basura, ¿no? Y todo el trabajo que habías hecho antes se acabó. Entonces, es importante también rescatar esa idea, ¿no crees? Sí, por supuesto. Y bueno, o sea, ahorita estaba recordando cómo vi algunas notas por ahí que en el momento que volvieron a abrir el registro civil, ¡pum!, divorcios, ¿no? O sea, porque como platicábamos la vez pasada, o sea, toda esta situación que como ya bien mencionabas, o sea, está haciendo que todas las familias y todas las personas estén viviendo algo que nunca habían vivido, ¿no? Y en eso, el hecho de estar en confinamiento y 24/7, como decíamos la vez pasada, ¿no? Estábamos acostumbrados a lo mejor convivir con los hijos, con la esposa, con el esposo, ¿no? Unas horas al día y de pronto tener que estar tantos meses y tanto tiempo en casa, pues sí, ha generado todo eso. Entonces, esta manera de trabajarlo y como decías, ¿no? Los aprendizajes que te deja, o sea, si tú, cualquier tipo de relación, por más mala y tóxica que haya sido, te va a dejar un aprendizaje. Puedes decir, ¿qué aprendí de esto? ¿No? ¿Qué aprendí? Y si tú realmente esta situación la tomas como algo para ser mejor, créeme y te aseguro por todo lo que más quieras, que en tu siguiente relación vas a dar una mejor versión de ti, ¿no? Porque no solo es estar en un papel de víctima de él me dejó, ella me dejó, me hizo, todo fue lo que tú recibiste, no.
también hay algo, una cierta parte, cualquier porcentaje que le quieras dar a tu responsabilidad en cuanto a esa ruptura. Eso es la parte de tu aprendizaje, ¿no? Si tú puedes aceptar y decir, vale, yo también hice esto mal, la próxima lo voy a hacer mejor, ¿no? Y entonces yo conozco una amiga que realmente me ha hecho abrir los ojos de muchas maneras, en donde dicen, ya, si ya lo hiciste mal, pues para la otra vez es mejor, ¿no? Y entonces dices, ay, pues sí, ¿no? O sea, ok, ¿no? Y bueno, en muchas maneras a veces el estar dentro de una relación pues a veces hace que tus proyectos personales pues a lo mejor los hayas dejado un poquito al lado porque a lo mejor ya no tenías tiempo, porque a lo mejor hay cosas que hayas tenido que dejar de hacer porque hiciste tiempo a lo mejor ahí para tu pareja. Entonces en esta parte también podemos retomar esos proyectos personales y esto te va a ayudar muchísimo a volver a trabajar tu autoestima, ¿no? El hecho de poder decir, vale, es mi momento de retomar el ejercicio, mi tesis, mi proyecto, lo que quería hacer, quiero pintar, no sé, lo que realmente quieras y te nazca hacerlo, pues es momento de hacerlo, ¿no? Porque te va a ayudar muchísimo a volver a fortalecerte emocionalmente y sentirte valiosa o valioso para aquello que venga. Pues, ¿no? Y por supuesto, sí, obviamente nadie estamos exentos y a lo mejor a nadie nos va a salir así al pie de la letra todas las cosas. Si por ahí ves que obviamente te está costando mucho trabajo, pues no está de más acudir a un profesional, ¿no? A un psicólogo, a un psiquiatra y como decíamos, ¿no? También el estar hablando de esto, o sea, no tienes una idea de lo catártico que es estar diciendo sucedió esto, aprendí esto, haré esto, porque muchas personas hay veces que dicen, ay, no quiero que nadie se entere que terminamos, ¿no? Y pum, error, ¿no? Porque todo el mundo llega, oye, tu novia, oye, tu novio, tu esposo, todo bien, ya no los he visto, ¿no? Entonces, en esta parte de aceptación y de llegar a esta aceptación es también decir, ya, se acabó y no importa que todo el mundo lo sepa, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante. Sí, fíjate que ahí me viene a la mente que muchas personas por miedo, por pena, por temor a lo que diga la gente, tratas de ocultar a veces incluso los problemas que existen en tu relación sentimental, ¿no? Y obviamente eso no quieres que se sepa, pero para nada, ¿no? Y por ahí empieza el chismecito y ya entonces empieza la cruz encima, ¿no? Y esa cuestión de acudir con un profesional, pues súper importante, ¿no? Porque hace rato lo comentabas, ¿no? A veces las amigas, ¿no? Los amigos, ya terminaste, vámonos de fiesta, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Y acá, y la fiesta, y lo que tú quieras, y etcétera, etcétera, pero pues no es la solución, ¿no? Porque al final de cuentas nada más estás subsanando tantito ese momento, pero no estás cortando el problema de raíz. Y para eso es necesario también acudir a un profesional. Yo creo que hay que incrementar muchísimo la cultura de acudir con el psicólogo, porque lamentablemente todavía hay personas que consideran que ir con el psicólogo es para personas que están locas, ¿no? O sea, lamentablemente sucede, pero la realidad es que es muy necesario también la ayuda profesional, ¿no? Porque se puede transmitir a muchas cuestiones. Fíjate, yo por ejemplo, a mí me tocó conocer a una maestra de jardín de niños, fíjate bien la edad, ¿no? O sea, son pequeñitos de menos de 6 años, de jardín de niños, que por esta situación de negación, de tristeza, de depresión, de lo que tú quieras, se ponía a llorar en la clase enfrente de los niños, ¿no? Entonces imagínate el impacto tan fuerte de que los niños están viendo que la maestra llora, pero es porque ella no se sentía bien en ese momento. Y ojo, no es que fuera mala maestra, porque de verdad que me tocó verla trabajar y era muy buen elemento, pero como cualquier persona, como cualquier ser humano, también siente y también le duele. Y entonces no estaba pasando por un momento muy agradable, que digamos, y eso vino a demeritar un poco su rendimiento. Y obviamente pues los niños chiquitos la veían llorar, pues obviamente el efecto era igual, había niños que se ponían a llorar con ella y ya maestra no estés triste, y ya maestra no llores, entonces todo eso lo canalizaba a los chiquitines, ¿no? Y como te decía, hay mamás o papás, me han platicado 2, 3 maestros, profe, ¿qué hacemos? Porque pues es que mamá o papá no me están rindiendo, no me están mandando actividades, el niño no está avanzando porque tiene un problema personal en casa
y la mamá está muy triste, o sea, está totalmente destrozada y no sabe qué hacer. ¿Cómo la ayudo? ¿No? Y entonces ahí hasta los maestras tienen que entrarle un poquito a esta cuestión de auxiliarse con psicólogos como tú, porque gracias a Dios te tenemos a ti, Mariel, que nos pueda decir, pues ¿sabes qué? Hagan esto otro, recomiéndenle esto a papá o mamá, recomiéndenle esto a los compañeros maestros, porque todos estamos pasando por una situación que nunca habíamos vivido y ni nos imaginábamos pasar, y esto obviamente deriva otras cuestiones como puede ser esta situación sentimental. De acuerdo con ello, ¿qué podemos hacer? La ayuda profesional. Te escuchamos tu opinión profesional. Sí, bueno, te iba a contar que a mí me tocó la oportunidad de ser maestra algunos años y justamente estaba en preescolar, ¿no? Y pues éramos puras mujeres maestras y era impactante, te juro, cómo llegábamos y en el buenos días, chicos, ¿cómo están? Maestra está enojada, ¿no? Maestra está triste. Y dices, ¿en qué momento? O sea, realmente los niños son súper perceptivos y enseguida se dan cuenta de, uy, hoy la maestra vino feliz. Y obviamente pasaba que por acá daba la hora de la salida y al siguiente día mamá y papá ya sabía que la maestra había llegado enojada, ¿no? En el caso mío, que era maestra de inglés, era la maestra, la teacher, estaba triste. Nunca sonrió, ¿no? Y entonces, o sea, realmente repercutía completamente en las actividades que tenían en el día. O sea, te lo juro, a mí me impactaba muchísimo que llegábamos a lo mejor un poquito estresadas, a lo mejor mi ayudante o yo llegábamos en algún momento incómodo y ¡pum! Los niños se disparaban como nunca, estaban más inquietos, no obedecían, nos costaba mucho más trabajo trabajar y era de, ¿pero por qué? ¿No? Y era realmente aquello que nosotros estábamos proyectando a nuestros niños, a nuestra clase, porque al día siguiente que ya las cosas se habían solucionado, que ya llegabas con un mejor humor, enseguida ellos estaban endiosados y felices porque tú estabas proyectando todo eso a los pequeñños, ¿no? Claro. Entonces, esta parte sí influye muchísimo, te digo, lo viví en carne propia, lo viví con mis compañeras y si era de pronto que se salían en algún momento y a llorar, ¿no? Así, ¡ay! Me estoy pasando por algo duro, ¿no? Y creo que aquí es importante también mencionar que incluso con toda esta situación de la pandemia, o sea, anteriormente podrías decir, quiero salir al café con mis amigas, quiero ver a mi familia, quiero estar cerca, ¿no? Para poder tener esa contención que te da las personas queridas, ¿no? En el evitar el aislamiento. ¡Pum! Estamos en esta contingencia y en esta situación. Tienes que estar en aislamiento, ¿no? No debes ver a tu familia, no debes salir con tus amigos. Entonces, creo que justamente ante estas situaciones, tu mejor amigo va a ser ahí tu psicólogo online. Claro. Que te pueda ayudar o realmente hablar por teléfono, ocupar estas estrategias que todos estamos ocupando, la computadora, Zoom, ¿no? Es todo esto que nos puede ayudar a estar cerca, ¿no? A tener a personas que nos escuchen, que sepan lo que estamos viviendo y que pues ahí nos estén dando ánimos y también que nos estén guiando un poquito, ¿no? Hacia lo que debemos hacer. Y trabajar nuestra salud mental, como te lo decía, yo creo que es algo primordial para poder hacer lo que tú quieras. En esta parte o en esta fase, yo creo que lo primero que nos va a pasar en este proceso, o sea, yo quiero explicar que los sentimientos, como ya habíamos hablado, nosotros no podemos controlar las emociones que tenemos, ¿no? Y más cuando estamos en un proceso difícil como este, ¿no? Entonces, a veces vamos a tener los sentimientos de manera cíclica, ¿no? O sea, no son lineales, no vamos a estar, estoy triste o estoy enojada, luego voy a estar triste y de pronto ya estoy feliz y ¡pum! Estoy feliz todos los días, ¿no? O sea, ojalá fuera así, ¿te imaginas? Sería maravilloso, ¿no? Pero, pues no. O sea, hay veces que vamos a regresar a que a lo mejor ya llevaba 2 semanas súper bien y hoy, uy, me volvió a agarrar el coraje, ¿no? Y creo que en esta parte es así como pum, 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 súper importante que cuando vas a hablar de una separación, tienes que decir, ¿es algo que va a terminar o no? Como era lo que mencionaba antes, ¿no?
Si tú dices, ay, seguro vamos a regresar, olvídate, ni pases todas estas fases, o sea, olvídalo, vas a tener ahí una relación no muy buena, ¿no? En cuanto a que va a ser tóxica, que van a estar terminando y regresando. Pero si tú decides ponerle fin a esto y de pronto decir, ya quiero algo distinto, ya necesito estar bien, ya quiero encontrar a otra persona, ¿no? Que realmente, como lo comentábamos, me pueda dar esta parte que es lo mejor de mí, tienes que decidir que es todo o nada, ¿no? Aquí es bien importante y mencionar que si tú todavía tienes contacto con tu pareja, híjole, va a ser mucho más difícil. Si tienes que decidir ya no lo voy a ver, ya no le voy a hablar, ya no le voy a contestar o a ella, ¿no? En cuanto a decir, yo tengo que vivir mi proceso, ¿no? En el momento que decidimos separarnos o que estoy aceptando esta separación, es un todo o nada, ¿no? Es mi momento y ahora tú ya no apareces en el mapa, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante decir, ya no va a haber ninguna relación sentimental, ¿no? Porque, sí, claro. ¿Qué va a pasar si es el papá de mis hijos, ¿no? O la mamá de mis hijos, ¿no? Creo que aquí a lo mejor se te viene un poquito más difícil porque pues hay que verlo, hay que verla, hay que hablar con ella. A lo mejor, pues obviamente tengo que tener contacto porque es lo mejor que puedo hacer por mis hijos, ¿no? Entonces, en esta parte yo creo que pues más tienes que trabajar todo esto y saber que obviamente es una decisión sumamente difícil, pero tienes que trabajarlo, ¿no? Y entonces, ¿por qué tengo contacto con él o con ella, no? Por mis hijos. Entonces, lo que voy a hablar con él o con ella es únicamente relacionado a ellos, porque es lo más importante, ¿no? Si decides que esta persona, ya sea mamá o papá, todavía puedan estar dentro de la vida de tus hijos, porque así se ve la situación, o él o ella quieran estar dentro de la vida de sus hijos, yo creo que es importante saber discernir entre hasta aquí eres el papá de mis hijos y hasta acá eras mi pareja, ¿no? Todo lo que vayamos a hacer o vaya a ser a partir de ahora en adelante es de los niños, totalmente. Así es, claro, porque a veces cuesta separar ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando terminas una relación con alguien, ¿no? Y en este caso, yo creo que por eso vienen muchísimos problemas más adelante, ¿no? Porque no sabemos poner punto final a esta historia y entender que de alguna manera va a haber un lazo que una siempre a las personas que van a ser, en este caso, los hijos, ¿no? Y que tendrán que ver por el bienestar de ellos. Más, eso no quiere decir que tengas que intervenir en la cuestión personal, ¿no? O sea, eso ya es punto y aparte, ¿no? Se tiene que ver solamente la cuestión de los niños. Y sí, como dices, es una decisión sumamente difícil, ¿no? Porque ahí viene lo que es en mi autoestima, cómo me voy a sentir, el miedo a mi soledad, ¿no? Y ese tipo de situaciones que a veces causa que esta situación sea cada vez más difícil. Le dices al rato, bueno, pues es que a lo mejor y sí volvemos, a lo mejor y sí regresamos. No, o sea, o la terminas porque te está haciendo daño o vas a seguir viviendo ese tormento en el cual lo único que va a suceder es que más lo vas a detestar, ¿no? Más lo vas a odiar solamente. Y bueno, entender ahí, por ejemplo, de que el hecho de estar con una persona pues no precisamente es depender del amor de esa persona, ¿no? Sino quererte tú, amarte tú primero, ¿no? Porque el amor no te ata, sino que tienes que entender que primero debes estar bien contigo mismo, amarte tú, para poder amar a otra persona, porque hay personas que piensan, o en momentos en los que todos pensamos, que para sentirnos plenos y amados necesitamos de alguien, cuando no debe ser así. Necesitamos estar bien primero nosotros, consigo mismo, para poder entonces encontrar estabilidad y amor con esa otra persona, ¿no? Y ahí esa es otra de las cuestiones que también causa a veces sufrimiento emocional, ¿no? Precisamente por eso. Sí, definitivamente. Yo creo que justamente mencionaste un tema súper importante que es el miedo a la soledad. O sea, este miedo y esta sensación de sentirte solo o de pensarte que vas a estar solo, realmente
que ya hasta es una fobia, ¿no? O sea, ya está por ahí escrito en los libros, ¿no? Que se llama autofobia, ¿no? Que es el miedo a la soledad. Entonces, yo creo que, como decías, ¿no? Trabajar tu autoestima, saber que depender de que tu estabilidad emocional dependa de otra persona, ya está mal, ¿no? O sea, obviamente al tener una pareja, ya sea novio o esposo o esposa, obviamente si quieres verlo bien, obviamente si es parte de tu felicidad, ¿no? Parte de tu estar bien. Pero en el momento que se va, o incluso cuando muere alguien, ¿no? En esta parte, cuando alguien muere, pues obviamente sí pasas por todas estas fases del duelo, pero al final aceptas que ya no está, físicamente ya no está, ¿no? Y a lo mejor puedes pensar, bueno, está en el cielo, bla, 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 me cuida, lo que tú quieras, pero realmente tu cerebro sabe que ya no está y punto, no hay vuelta atrás, ¿no? Y en el caso de una ruptura, pues obviamente es un poco más difícil, ¿no? El saber que sí está, pero no conmigo, ¿no? Entonces, en el momento que tú lo ves o algo, pues obviamente hay un sufrimiento emocional, hay dolores físicos incluso, ¿no? Si tú no tienes trabajado todas estas fases, si tú no has aceptado el hecho de que esto terminó y todo lo que has aprendido de esto, pues entonces si vas a el toparse o el verse, o las personas que trabajan juntas, pues obviamente van a tener mucho más sufrimiento que aquellos que a lo mejor no se ven, ¿no? Sí, claro. Como te decía, ¿no? Si tu felicidad depende de alguien más, incluso de tus hijos, ¿no? No puede ser así, ¿no? Debes de saber que todo el tiempo vas a estar sufriendo, porque la felicidad es personal, ¿no? El estar bien es personal, depende únicamente de ti, ¿sabes? Así es. Y vaya, ahí, por ejemplo, en esa soledad, en esa autofobia que dices, a veces caemos en un estado de depresión tan grande que dices, es que ya nunca más voy a volver a ser feliz, ya esto no va a ser para mí, ya nunca más me vuelvo a enamorar, ¿no? Dicen, ¿no? Porque al rato dicen que los humanos somos los únicos que volvemos a caer con la misma piedra, cuando no deberíamos, ¿no? Porque estamos hablando de que esto es una fase de aprendizaje. Pero en esta situación donde empiezo como que a metafóricamente autoflagelarme, ¿no? De que, ya no voy a ser feliz, ya mi vida no es igual sin esta persona. Bueno, sí se puede, ¿no? Claro que volverás a ser feliz, claro que te volverás a enamorar, claro que mereces ser feliz, pero ¿cuál es el camino? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo volver a ser feliz? Sí, bueno, por supuesto que primero, como mencionábamos, incluso cuando la pérdida es física o únicamente es una separación. O sea, si tú reconoces que la felicidad depende de ti y de lo que tú hagas, retomamos el hecho de retomar tus proyectos personales, qué es lo que quiero hacer, cómo voy a trabajar mi autoestima, cómo voy a volver a sentirme yo, ¿no? Que a lo mejor en esta relación o en este matrimonio, pues estuve siendo simplemente la esposa, la mamá, la novia, ¿no? Y en esta parte dices, yo quiero retomarme a mí, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar en ti y empiezas a pues trabajar todos estos sentimientos, a aceptar todo lo que has vivido, a tener como, ha sido uno de los aprendizajes más grandes de mi vida, porque aprendí que tengo que hacer esto, aprendí que yo debo de ser así, aprendí que nunca más voy a volver a aceptar esto, que nunca más volveré a dañar a alguien, a lo mejor de cierta manera, porque pues también pasa. Y entonces en el momento que tú te vuelves a sentir completa, ¿no? Y hablo de una completud que es emocional, física, a lo mejor dices, voy a hacer ejercicio, voy a volver a sentirme agradable para mí, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente, si tú vuelves a ser feliz, fíjate que ahí sí hay personas que a lo mejor pierden o se separan, ya están muy grandes y deciden, ok, ya no quiero a nadie más, ¿no? Entonces, pero voy a ser feliz. Si tu camino está encaminado hacia ser feliz y hacia estar completa tú, ok, probablemente no necesites a nadie. Pero si no, créeme que por más doloroso que haya sido, por más años que hayan estado juntos, por más hijos que hayan tenido, o sea, vuelves a ser feliz y vas a volver a enamorarte, ¿no? Porque el enamorarte es algo sumamente hermoso, ¿no? Y es darle la oportunidad a otra persona también de tenerte a ti en esta mejor versión, ¿no?
O sea, también, o sea, tú dices, wow, soy excelente persona, ahora soy así, ahora estoy completa, me siento amada por mí misma. Ahora imagínate que tú puedas estar con alguien y compartir eso. Wow, ¿no? Y si la otra persona también está así trabajada, bueno, imagínate lo que te espera, ¿no? Entonces, yo creo que si nos cerramos en el no voy a ser feliz, no voy a volver a enamorarme, la vida se acabó para mí, bueno, pues efectivamente, la vida y la felicidad se acabaron para ti, ¿no? Y bueno, por ahí también quería mencionar que a veces tenemos eso de un clavo saca otro clavo, ¿no? Uh-huh. Híjole. Sí, precisamente eso te iba a comentar, ¿no? De que eso que nos estás mencionando ahorita, o sea, es totalmente valioso e importante que quienes nos escuchan o nos vean por el canal de YouTube comprendan que lo que estamos pretendiendo hacerles ver es de que si ya terminó esta fase, ya terminó esta relación, ya terminó esta etapa, es el momento para que tú puedas retomarte, aprender de ti y retomar todas aquellas cosas que a ti te hacen sentir pleno, o sea, que te hacen ser tú, lo que es tu esencia, ¿no? Recuperarte tú y que seas realmente feliz, pleno con lo que tú haces. Porque muchas veces caemos en ese error, ¿no? De que ya terminé con una persona y estoy sufriendo y entonces conozco a alguien y creo que ese alguien va a venir a salvar mi corazón y a salvar mi alma de todo este sufrimiento que tengo. Y oh, sorpresa, que entonces es peor, ¿no? Y así te vas, y así te vas, y así te vas, y así te vas. Y cuando ves, entonces vuelves otra vez a la fase donde ya no voy a ser feliz, ya no me voy a enamorar, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente eso, no estamos encontrando el equilibrio personal. No estamos encontrando ese crecimiento resiliente, ¿no? Y yo creo que, o sea, tapas un hoyo y se abre otro, ¿no? O sea, te lo juro, es bien difícil. Entonces, en esta parte yo creo que tu aliado, y aunque parezca que no, tu mejor aliado va a ser la soledad, ¿no? Para eso sirve la soledad. Y bien dicen que todo lo cura el tiempo, y es así. Incluso cuando tenemos alguna operación o alguna situación que a lo mejor no nos permite estar al 100 físicamente, ¿qué te dan? Reposo, ¿no? Si tú estás en reposo, tu pierna, tu brazo vuelve a retomar fuerza y entonces vas a estar bien. Y poco a poco tienes que irlo moviendo. Y yo creo que si tenemos esa analogía en donde haz de cuenta que te operaron la pierna, ¿no? O sea, no puedes volver a caminar inmediatamente. No te vas a caer, te va a doler, te vas a lastimar otra vez. Pero si dejas que tu pierna tome reposo y poco a poco empiezas a moverla, pues igualmente pasa, ¿no? Esta soledad te va a traer el reconocerte otra vez a ti, y reconocerte, pero realmente conocerte, ¿no? Este aprendizaje de todo lo que he aprendido, mira ahora quién soy, a ti mismo, ¿no? No tienes que demostrar absolutamente nada, ¿no? Esa parte es muy, muy, muy importante, y en el momento que estés listo, bienvenido seas otra vez, lo vas a poder volver a intentar y créeme que va a salir mucho mejor que la primera vez. Y si vuelve a pasar, volvemos a tener todo este proceso y siempre hay un crecimiento. Si tú lo ves así, si realmente para ti hay un aprendizaje, entonces sí va a haber un crecimiento y entonces esta nueva versión de ti lo va a hacer mucho mejor. Claro, vaya, de alguna manera tiene que ser mediante el ensayo-error, ¿no? Entender que experimentar, probar, abrirte a esa posibilidad, pero saber también tener la madurez necesaria para entender que podría fallar, ¿no? Y que de alguna manera pues puedas resistirlo y retomar estas fases que hemos comentado a lo largo del episodio para que pues de alguna manera pues tengamos esa salud mental, ¿no? Porque es muy importante entender que ahorita que estamos hablando en esta etapa escolar a distancia y que hablamos de vida saludable no solamente habla de ejercicio, vida saludable no solamente habla de alimentación, también tiene mucho que ver la salud mental. Porque por mucho que, vaya, en el deporte lo hemos visto, podrás entrenar muy fuerte, pero si mentalmente no estás al 100, si tu salud mental no está al 100, no rindes. Y de la misma manera te podrás alimentar con lo mejor del mundo, pero si mentalmente no estás bien, no rindes. Entonces es importante también rescatar esta parte de la salud mental
enfocado a lo que es el estilo de vida saludable, porque dependiendo de cómo estemos en nuestra cabecita y lo que esté sucediendo en nuestra cabecita, va a depender muchísimas cosas el resultado de todo lo que nos rodea, en lo familiar, en lo laboral, en lo sentimental, en todo, absolutamente en todo. Por eso es muy importante rescatar este tipo de temas de salud mental y pues bueno, qué mejor que contar con tus conocimientos y tu experiencia clínica y psicológica para que este tipo de recomendaciones pues sean más enfocadas y con una mejor perspectiva como la tuya. Muchas gracias. Pues Mariel, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí en este podcast. Gracias por brindarnos tus conocimientos, tus recomendaciones que son totalmente valiosas para todos nosotros. Y recuérdanos dónde te encontramos, tus redes sociales y demás. Bueno, claro que sí, por ahí en Facebook me pueden encontrar como psicóloga Mariel Escudero y de la misma manera en Instagram estoy como psic.marielescudero y bueno, también por ahí he encontrado gente que me escribe, ¿no? Ayuda, psicóloga, hábleme. Entonces, sí, claro que sí, no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que el que no nace para servir, no sirve para vivir. Entonces, ese es mi lema y a mí siempre me gusta ayudar de la manera que pueda a quien lo necesite, ¿no? Entonces, pues con mucho gusto podemos estar ahí. También en Catártico, que es donde colaboro, ahí subo mis videos en la sección de mamá y papá. Y por ahí también tengo mis terapias, soy psicóloga en Catártico, entonces, que es online, obviamente ahorita con todo esto, entonces por ahí también me pueden encontrar y bueno, pues para servirles. Pues ya lo saben, amigas y amigos, aquí tenemos a nuestra psicóloga consentida, Mariel Escudero Ruiz, y su sección de papás y mamás 24/7, la cual les recomiendo muchísimo. Escúchenla todas las mamás y papás porque hay unos grandes tips que nos van a servir a todos durante esta etapa de confinamiento. Y pues Mariel, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta tu casa del podcast Contexto Educativo. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí siempre. Te mando un abrazo enorme, te quiero mucho. Igualmente, cuídate mucho. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de este episodio número 15 de nuestro podcast Contexto Educativo, el cual esperamos que haya sido de mucha ayuda, de todo corazón esperamos que les haya ayudado muchísimo. Yo me despido de ustedes enviándoles un fuerte abrazo y recuerda aprovechar todas las oportunidades que tu contexto te está brindando. Abre tus ojos y tu mente a nuevas posibilidades y aprende de ti y de tu entorno. Nos vemos pronto.